39 minutos, 8:39. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Doctor Barrera, qué gusto tenerle acá a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Y antes de hablar de los temas de la ciudad, que es por lo que le hemos invitado, yo sí quisiera su opinión. Usted fue alcalde de la capital, es político y sobre todo académico, un conocedor de la política. ¿Qué opinión le deja, qué sensación le deja, cuál es el resultado para usted de lo que expusieron ayer los candidatos a la presidencia de la República, el presidente candidato Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González durante el debate presidencial? Buenos días, Licenia, Bienvenido, un gusto a quienes nos siguen, nos escuchan. Político en servicio pasivo. Bueno, yo creo que yo tengo básicamente como tres sensaciones. La primera, la más obvia, es que el debate fue mucho más un contexto de acusaciones y un clima de agresividad. Este fue, digamos, lo que marcó el debate, que es lógico, digamos, finalmente es un debate de la segunda vuelta, pero ese fue, digamos, el tono del debate, ¿no? Uh-huh. Pocos elementos de carácter propositivo y yo me atrevería a decir pocos elementos que permitan avisorar un horizonte, digamos, una perspectiva que convoque al conjunto del país, porque evidentemente lo que ocurre es que si uno piensa en lo que va a pasar con el país, ya no solo con las elecciones, en un escenario como el planteado ahí, vamos a tener un bloqueo institucional, digamos. Esto es lo que parecería que vamos a tener. El segundo elemento que me parece que salta a la vista es que finalmente tenemos un conjunto de temas, digamos, situados que terminan a veces encorsetando un poquito el debate, ¿no? Es decir, es un formato complicado. Y la tercera cosa es que, bueno, y en esto adelanto un poquito mi opinión, yo creo que el país está enfrentando un escenario que tiene una certeza y una posibilidad. Me parece que la certeza es que evidentemente una continuidad de este gobierno profundiza un régimen oligárquico, en donde hay un altísimo nivel de articulación entre el nivel político, económico y mediático. Me parece que la perspectiva en la geopolítica mundial es tener un régimen absolutamente alineado, digamos, a un juego de la extrema derecha global, en el que el país sea un pedazo de eso. Y creo además que la perspectiva es de debilitamiento institucional. O sea, me parece que lo que hemos visto este año, y no quiero entrar en detalles de las ineptitudes o no, tiene que ver básicamente con estas cosas. Entonces creo que esa es una certeza, me parece que eso va. Y me parece que del otro lado hay la posibilidad, no digo la certeza, pero sí la posibilidad de construir un régimen democrático, digamos de recuperación institucional, ojalá de convocatoria a amplios sectores del país, ojalá de restitución del funcionamiento de las instituciones. Puede parecer un poco absurdo que en un contexto de debate tan polarizado alguien esté hablando de instituciones, pero justamente los temas de fondo del país que están ahí y que no van a desaparecer el 14 de abril, no van a desaparecer por arte de magia, requieren efectivamente un proceso de recuperación de las instituciones, ¿no es cierto? Es decir, es imposible enfrentar el tema de seguridad si no se enfrenta la presencia del Estado en las zonas de extrema peligrosidad, si no se recupera un mínimo nivel de control y articulación de la fuerza pública, si no se establece un mecanismo institucional de articulación de la política internacional que no pase por la contratación de mercenarios. Me explico, digamos, esto requiere un esfuerzo de recomposición institucional, de un proyecto de fortalecimiento democrático, y yo creo que esa es una posibilidad que se abre con el cambio de gobierno, con un cambio de orientación. Esto es lo que creo. Me parece que pero bueno, vivimos en un mundo complejo, ¿no? Vivimos en un mundo en donde no importa tanto la verdad, sino la posverdad, no importa tanto el debate, sino el postdebate, y entonces muchas de estas arenas van a decantar. Sin embargo, yo creo que esa es la disyuntiva que el país tiene ahora, ¿no? Doctor, bienvenido, qué gusto tenerle acá, buenos días. De alguna forma, digamos, este escenario planteado de cara al 13 de abril nos tiene a los ecuatorianos viendo también un contexto de mucha polarización, ¿no? Entre los dos candidatos suman casi el 90% del electorado, es decir, hay muy pocos votos en donde podrían los dos aspirantes alcanzar algo. Y coincidiendo en la introducción que usted hacía, la pregunta que le planteaba Licenia, digamos, la inquietud que ahí uno tiene es, primero,
¿cómo es que una alternativa como la de Noboa se posiciona justamente como eso, como una alternativa? Y después, conociendo lo que significa esa alternativa de Noboa, ¿cómo va a tener que trabajar un nuevo gobierno para recuperar lo que usted mismo planteaba, el tema de la institucionalidad, tan venida menos, tan desprestigiada, y con una permanente campaña publicitaria y mediática que todos los días machaquen lo mismo, es decir, que lo público es malo, es ineficiente, que la política es mala, pero viven de la política? Y ahí, claro, esa confluencia que usted bien señalaba, que la citaba también la candidata González, ¿no? Lo tóxico, lo nocivo que es para una democracia y para un país que el poder político y el poder económico estén concentrados en una sola mano, en este caso la de la familia Noboa. Pero creo que el reto como país es muy, muy grande, y ahora mismo estamos, digamos, en una elección en la que dos candidatos concentran casi el 90% de electores, y hay un 10% en el cual el país va a voltarse a ver por quién se van a definir. Yo creo que hay ahí tres cuestiones, Alexis, y esto que usted plantea y que está viviendo el país es probablemente uno de los debates más complejos y más profundos de América Latina, y me atrevería a decir en el mundo, ¿no? El primero es que el terreno, digamos, en el que se configuran ahora las preferencias, las expectativas, el conocimiento y finalmente las decisiones electorales de gran parte de la población, es un terreno muy complejo. Es el terreno de las redes, es el terreno de la posverdad, es el terreno de las verdades a medias, es la conexión que individualmente la gente hace con ese tipo de emisores, y se van destruyendo todos los mecanismos de mediación y de deliberación social. Esta es una realidad. Digamos, esta forma, digamos, que algunos llaman tecnofeudalismo, digamos, reconfigura un escenario que me parece que es complejo, sobre el cual yo creo que recién comienzan a haber algunas intuiciones y capacidades de respuesta, de cómo entender desde un campo, digamos, alternativo, progresista, democrático, esta nueva realidad. Porque es mucho más fácil, digamos, operar en la constitución, digamos, de una masa amorfa, ¿no? Digamos, de esto es muy fácil, digamos, hacer eso, porque la gente no tiene el tiempo ni la posibilidad, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema que hay que repensar. Pero una cosa es tener, digamos, un gobernante autoritario que no obedece la Constitución, que no saca licencia, como dice la ley, la Constitución, para hacer campaña, y otra cosa es tener un presidente que tiene ya acusaciones muy serias planteadas durante un debate de vínculos de las empresas familiares con el narcotráfico pero temas es que, más Alexis, ilegales. Lo que pasa es que en el mundo de las acusaciones, digamos, ahí estamos complicados, ¿no es cierto? Porque me parece que lo que terminamos de ver ayer, ¿no es cierto? Es decir, el uno le acusa al otro y el otro le acusa al uno, y cuál es peor. Y entonces lo que proyectamos es básicamente cuál es peor. ¿Cuál es el más malo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el más malo? Y entonces eso lo que hace es activar fundamentalmente el voto de odio y de miedo. Es decir, yo creo que ayer lo que se hizo fue poner en escena una estrategia del anticorreísmo y el antinoboísmo, no necesariamente una estrategia en pro del país. No sé si está claro, ¿no? Sí. Y en ese escenario, no sé si incluso eso haya sido posible ayer. Quizás es lo que vamos a ver en los próximos días, y ojalá sea lo que haga el gobierno próximo. Porque es así, ¿no es cierto? Es decir, el uno te dice, bueno, tú tienes esta empresa, el otro tú tenías a Ronnie Aliaga, el uno tú tienes, o sea, en eso, digamos, alguien que vería desde afuera esto, le da ganas de cambiarse de canal. Planel, claro, de canal, ¿no? Doctor, y en ese escenario, ¿hasta qué punto abona a construir esa masa que usted decía, amorfa, esta serie de, esta cascada de ofrecimientos económicos? Como comprando la voluntad de la gente, como comprando incluso la crisis y el drama que muchos ciudadanos están viviendo. En momentos de una elección, ofrecer bonos, compensaciones, todas económicas, incluso a elementos de Fuerzas Armadas y la policía que en menos de 3 semanas tendrán que custodiar los votos de los ciudadanos. Es gravísimo. Esto me parece gravísimo, digamos, el manejo general, digamos, de los elementos de crisis, y estoy pensando en la crisis eléctrica del año anterior, estoy pensando en esta crisis terrible de seguridad, estoy pensando en la crisis ambiental de Esmeraldas. Es un desastre intelectual, institucional y hasta moralmente, es un desastre. Es decir, y yo creo que eso debe obligarnos a repensar, que esto voy a la segunda cosa, ¿por qué es que este tipo de planteamientos tienen tanta fuerza en nuestras sociedades? Porque estas sociedades, mira Alexis, digamos, en nuestra sociedad el 70% vive en la informalidad. Ese es el dato grueso de la PEA, ¿no es cierto? Entonces, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo formal. ¿Quiénes tienen sindicato? ¿Quiénes están en el IES? ¿Quiénes están afiliados? ¿Quiénes han podido ir a la universidad? Es ese sector de la población.
digamos, lo que tenemos es que una gran parte de la población está fuera de eso. Y entonces entiende al Estado como un conjunto de prebendas, ¿no es cierto?, de las cuales solamente un grupo de gente ha manejado, ¿no es cierto?, se beneficia. Esto es clarísimo en el caso de Milei, y yo creo que aquí también, porque la forma, digamos, de constitución de nuestras sociedades en estos últimos años es tan profundamente excluyente, y eso a la vez es tan paradójico, que ahí uno tiene la base de este odio al Estado, de este odio a la representación, de este odio, digamos, incluso a la lógica de derechos. ¿No es cierto? Uno dice, cuando cala esta crítica, digamos, a la izquierda woke, ¿no es cierto?, de los derechos del uno, del otro, bueno, el que se para al frente y tiene que salir a vender en la calle o ganarse la vida como sea, dice ya, no sean malitos, no, muchos derechos, no sé si me explico, ¿no es cierto? Esa es la economía política planteada muy sencillamente, que permite que eso sea posible, y que permite que tengas votantes de Trump, que permite que haya gente muy pobre que vota a Milei y que además le parece bien, y que tenga que perseguir a aquellos que han sido usufructuarios de derechos. Entonces plantea un debate muy profundo respecto de la naturaleza del Estado. Es decir, ese Estado entendido como contrato social, como vocación universal, por la propia lógica, digamos, de la forma de acumulación que tenemos, eso está profundamente fracturado. Miren lo que tenemos en el país, niveles de consumo altísimos. ¿No es cierto? Récord de los agroexportadores, que se quejan todos los días, pero tenemos un año de récord. Y al otro extremo, zonas absolutamente abandonadas, que eso es lo que tenemos. 7 millones de pobres. Y ahora tenemos por ejemplo, Trump en los Estados Unidos eliminando la Secretaría de Educación, por ejemplo. Claro. Doctor, para ir al tema por el cual le habíamos invitado, pero conectándole también con lo que estamos discutiendo. Parte de esa desinstitucionalización que vive el país, y que no es cosa de ahora, sino que es cosa de hace varios años, nuevamente Quito forma parte de justamente ese afán de pretender caotizar y de querer conflictuar la política a unos niveles que ya los hemos visto y que por supuesto no queremos que se repitan, ¿no? O sea, la capital de la República, Quito, ha sido trasladada a estos momentos de permanente inestabilidad. Ya se destituyó un alcalde, ahora a través de la vía de la revocatoria se pretende nuevamente volver a destituir a un alcalde que además por esta misma falta que se le observa ahora ya fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y de paso preguntarle también cuál es su opinión de lo que ha visto han sido lo que van a ser estos 2 primeros años de la administración de Pavel Muñoz, y cómo se enmarca este pedido de revocatoria contra el alcalde de Quito en todo este asunto de la desinstitucionalización que vive el país. Mire, yo he visto con preocupación esta activación de la revocatoria por varias razones, ¿no? La primera, y pensando fundamentalmente en la ciudad, y esto quiero ser totalmente enfático, es esta idea, digamos, de que alguien llega y con una varita mágica reconstituye las cosas. Eso no existe, ¿no? Esta ciudad ha tenido penosamente un periodo bastante largo de debilitamiento de sus capacidades institucionales. Es decir, pensemos el aeropuerto, el metro, la Ruta Viva, el Cumandá, los centros de desarrollo, etcétera, fueron posibles sobre la base de una estabilidad institucional y la construcción de mecanismos, procedimientos, de cosas que en la administración pública se demoran, ¿no es cierto? Es decir, no hace uno una cosa de hoy a mañana, hay estudios, prefactibilidades, financiamientos, negociación con multilaterales, poner en el presupuesto del próximo año, ejecutar, etcétera. Ese ciclo es el que permite que efectivamente puedan existir saltos reales en la ciudad. Yo lamentablemente veo que en el caso de Quito, después de este periodo, en donde la ciudad tiene el metro, la Ruta Viva, el aeropuerto, buena parte, digamos, de su sistema de agua potable y saneamiento, es un periodo muy rico desde el punto de vista de construir activos para la ciudad, pero después de eso lo que hemos visto es bien poco. Hay varias razones. Una de esas es precisamente la inestabilidad y la debilidad institucional. Y por eso veo que la lógica, digamos, en este momento de la revocatoria puede ser muy negativa para la ciudad, por varias razones. La primera razón, coincido con usted, no encuentro una explicación clara. Independientemente de la valoración que uno tenga sobre la administración, los procesos de remoción, de revocatoria y de destitución no son un juicio de valor sobre la administración. Tienen unas causales y unas lógicas específicas, porque si no estaríamos fregados. Entonces, los alcaldes yo creo que son particularmente vulnerables, porque ninguna autoridad como el alcalde tiene
La revocatoria tiene la posibilidad de remoción con los 2/3, digamos, de su consejo y todas las causales de destitución, digamos, a nivel judicial, contraloría, etcétera. Es decir, 3 frentes posibles. En este caso yo tengo la impresión de que la activación del proceso de revocatoria se lee más en un contexto de una estrategia político-electoral, francamente, de debilitar efectivamente la ciudad, porque no es casual el hecho de que se haya planteado eso y además se planteen cosas que a mí me parecen no solamente irresponsables y sensibles, sino gravísimas, como sugerir que el alcalde de Quito tiene algo que ver y que pueden haber procesos de atentados, terrorismo contra una cosa Manzanos, ni más o menos como el agua. Perdónenme, eso es una irresponsabilidad brutal. Porque además debo recordarles que si el Ejecutivo tiene alguna idea de que eso puede pasar, es su responsabilidad actuar de inmediato. Pero si además tienen informes de inteligencia, lo que deberían hacer es prevenir que no ocurran. No pueden levantar ese tipo de cosas. Entonces me parece que ahí lo que está en juego es unos votos de Quito, digamos, definir una estrategia electoral. Entonces yo creo que eso es inadecuado para la ciudad, no es conveniente, debilita, porque además creo yo que los desafíos que en este momento debería encarar la municipalidad tienen en muchos casos que ver con decisiones son complejas, digamos. Ahorita hay que entrar a ordenar los buses, por favor. O sea, ya es lindo el metro, ya pasamos la inauguración, hay que ordenar el sistema de superficie. Eso exige autoridad política, pues. Y eso va a exigir, digamos, unos beneficiarios que son los ciudadanos y probablemente unos perjudicados, que es la poderosísima red del sistema de transporte que tiene esta ciudad. Con una revocatoria en la calle, ahí tiene unos recogiendo firmas. ¿Ya? Mañana tiene que organizar, y yo sé que es un tema complejo, el comercio autónomo. Por apertura que tenga y por visión social que tenga, ahí tienen ganadores y perdedores. ¿Qué es lo que va a tener mañana? Gente cogiendo firmas en la calle. He visto incluso la paralización de un proceso de reordenamiento institucional al interior del municipio, porque lo que hemos tenido en estos últimos periodos realmente es increíble. Y entonces comienza a poner un poquito de orden en la estructura municipal, lo que va a tener es, sí está claro. Sí, ¿no? eso están frenando la capacidad de trabajar del alcalde. Hay un debilitamiento, es decir, ahora se plantea, yo creo que un poco tardíamente, la posibilidad de una gestión, por ejemplo, de la Ruta Viva. ¿Quién va a invertir en una cosa de 30 años y a lo mejor en 6, 8 meses tiene un alcalde que se va? Es decir, la afectación que eso tiene respecto de los elementos estructurales de gestión de la ciudad es muy grave. Y la segunda pregunta es, ¿y qué pasa el día después? ¿Van a mejorar las condiciones para ese problema? Ya tenemos experiencia. En un periodo de 4 años, la curva de aprendizaje hace que el primero, digamos ya una parte del segundo año, no sea el más activo, sobre todo si se viene de un deterioro institucional. Pero el tercer año es un tercer año de a toda máquina, porque el cuarto ya está de salida. Hoy está pensando en otra cosa, ¿no es cierto? La propia población, en la reelección o en la modificación. Ese tercer año, en el caso de Quito, nos pasaríamos en la discusión de la revocatoria. Es una locura. Entonces yo digo claramente desde una perspectiva del interés de la ciudad, me parece tremendamente nocivo para el interés de la ciudad, me parece que no aporta en nada, no enfrenta soluciones. Dicho esto, yo creo que efectivamente la alcaldía ha tenido falta de concreción y falta de posición en algunos de estos temas. Esto también debo decir. Pero no creo que estos sean elementos que conduzcan a una revocatoria, pues, porque si no tendríamos que revocar y no sé cuántos mandatos más, generando y profundizando el propio contexto. El alcalde ha dicho, el alcalde Muñoz, doctor Barrera, ha dicho que esto no es más que una persecución política, que se la hace con un cálculo electoral. Sí, yo creo que hay mucho de eso. Ahora, lo grave es que no tenemos los mecanismos de equilibrios de poderes, porque fíjense ustedes, digamos, ahora resulta que el poder que tiene un organismo como el Tribunal Electoral es enorme, ¿no? Es el que acaba de resolver quién es y quién no es vicepresidente de la República. Claro. Así de simple, digamos, tenemos el mecanismo. A eso me refiero con el deterioro institucional. O sea, lo que no puede ocurrir es que la lucha política se convierta en una batalla en donde las armas terminan siendo las instituciones, porque al final del día eso termina destrozando el país, y me parece que es lo que estamos viviendo. Yo me imagino, y no soy abogado, no soy experto, me imagino que habrá una estrategia de orden jurídica, porque, y en esto he escuchado la posición de AME, por ejemplo,
Y yo coincido en que hay que establecer alguna forma de regulación a los procesos de revocatoria. Ciertamente ir a la revocatoria no es fácil, hay que recoger un porcentaje de firmas y hay que ir a la consulta, pero iniciar el proceso es más fácil que sacar cédula. En este país, claro, es más fácil que sacar pasaporte. Depende, claro. Depende, porque fíjese que ha habido otros momentos con otros personajes a los que se les ha pretendido iniciar un proceso de revocatoria y no ha pasado, y se ha quedado o en el TC o en el CNE. Claro, no es discrecional, pero cuando uno lee, digamos, lo que dice en la ley y lo que dice la norma, es la cédula, es una causal que no está necesariamente o está muy discrecionalmente calificada y ya se pasa. Este mismo caso ha ido, ha venido, ha ido y ha venido. Y entonces esa discrecionalidad no puede ser. Si un alcalde dice que va a hacer, no sé, digamos, una acción, una obra, una política y hace una totalmente contraria, es legítimo que los ciudadanos tengan ese mecanismo de democracia directa. Nosotros pensamos y creemos mucho en la democracia directa, pero no puede ser convertido, digamos, de un arma que termine debilitando los propios procesos institucionales. Pero más allá de, pero fíjese, hay algo interesante que menciona, doctor, y que me llama poderosamente la atención, porque también demuestra lo contradictorios que somos a veces los ciudadanos, las personas, los ecuatorianos en este caso, cuando se trata de procesar determinados temas, ¿no? Nos gusta la democracia participativa, pero hay encuestas que nos dicen que la gente está cansada de ir a las elecciones, a las urnas una vez al año. O sea, sumemos la cantidad de veces que hemos ido a votar desde el 5 de febrero del 2023 hasta hoy, ¿no? El 2023 elegimos alcaldes, prefectos, concejales, consulta popular. En agosto fuimos de elecciones por muerte cruzada y en octubre volvimos a ir nuevamente a elecciones y otra vez estamos hoy en elección. Entonces la gente dice ya están cansados, porque además hay sectores que dicen es que la elección le cuesta mucha plata, entonces ya no queremos más elecciones. Entonces habría que repensar incluso en que si el proceso de revocatoria es necesario cuando hay procesos de control político que están a cargo de los consejos municipales. Yo creo que sería una cosa muy positiva establecer mecanismos claros que definan causales y procesos para cada uno de los mecanismos de democracia que hay. Insisto, en el caso de los alcaldes, y digo esto porque evidentemente es para todas las autoridades públicas, pero digamos, yo tengo claridad de que el nivel de exposición y de vulnerabilidad de un alcalde es altísimo. Así es. Digamos, a uno le pueden sacar todos los días que se cayó un poste, que hay un hueco en la vía, que se dañó la acometida del agua, todos los días. Los no parques, es las el vías. mismo nivel de exposición que tienen las prefecturas, no operan sobre servicios día a día, y muchísimo menos, digamos, un asambleísta o otro tipo de autoridad. Entonces el nivel de exposición es tremendamente alto, y eso termina efectivamente debilitando la capacidad de resolver esos propios problemas. Yo creo que ahora la ciudad está abocada a tener una capacidad de concretar cosas. Hay que, insisto, resolver el sistema de transporte, digamos, cosas que uno podría decir. El tema de una tarjeta única del sistema integrado de transporte es un tema técnico, pero fundamentalmente es un tema de regulación y de poner a todos de acuerdo, y al que no está de acuerdo probablemente decirle buenos salados. Pero hay que ir a una tarjeta única. Eso implica la participación voluntaria o no de los señores del transporte público, pues, porque si no, ¿cómo va a ser tarjeta única? Entonces se requiere una capacidad de liderazgo para poder ordenar adecuadamente. Ahora hay el tema de las vallas, por ejemplo. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en la ciudad. Digamos, han logrado ir debilitando la capacidad de control, y entonces podemos tener una ciudad que se convierte prácticamente en una especie de gran propaganda. Y ahora mismo está ocurriendo esta la ruta viva, ¿no? Con el tema electoral, después del debate, ahí hemos visto las vallas en contra de si la autoridad tiene una espada de Damocles, que cada decisión va a tener un elemento de revocatoria, ¿cómo se puede construir ciudad? ¿Cómo se puede gobernar un territorio con los complejos problemas, con los difíciles problemas que tenemos? Entonces yo creo que debemos tener un mínimo nivel, digamos, de sensibilidad, que además viene alguien, va a tener la fuerza para hacer algo, va a tener un año para poder resolver estos problemas. O de lo que se trata es de debilitar la institución, y de esto podemos conversar en otro momento. Debilitar la capacidad institucional en Quito, fundamentalmente. Yo creo que el debilitamiento político de Quito, en términos de su autoría política y de liderazgo, es una condición bien importante en un régimen oligárquico. Y que le apuntan esos sectores que defienden los regímenes oligárquicos, que son los que, por ejemplo, en la elección última seccional dijeron, habría que dividir a Quito
en Quito Norte, Quito Sur, esto, Quito Bases, Alexis, y que no ahora es un además tema nuevo. impulsan los procesos de independencia de Tumbaco, de Los Chillos, de Calderón, Claro. y que Quito se fraccione. Y esto no es un elemento nuevo, es decir, esto uno podría rastrear por lo menos durante los últimos 15, 20 años en la historia de la ciudad. Pero bueno, ojalá la ciudad tenga, los ciudadanos, las ciudadanas, la conciencia de lo que está en juego y que podamos tener efectivamente un avance de la ciudad. Insisto, esto más allá de la valoración. Yo creo que se requieren mayores niveles de concreción, mayor capacidad de obra y posición clara en ciertas cosas. Yo creo que eso sería bueno, digamos, no me han pedido el consejo, pero aprovecho para darlos. No eso sería bueno, digamos, para la ciudad y para la administración. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muy amable por gracias. habernos Muy amable, doctor, acompañado. gracias.